Historias reales de suscriptores de El Miedo Mismo MX. Volumen 2. Las historias en este video están basadas en testimonios reales y se pide respeto. En algunos casos, los nombres de los involucrados fueron modificados para proteger su privacidad. Los hechos y diálogos relatados han sido novelados, adaptados al formato de El Miedo Mismo MX por Rapatustra. Vivencias de Carlos Alberto Espinosa. Ahora soy paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, pero durante muchos años fui oficial de policía en la Ciudad de México. En mis años de novato acompañé a un patrullero que estaba cerca del retiro y solo hacía tiempo hasta el momento en que pudiera empezar a vivir de su pensión. Así que nos manteníamos lejos del peligro y básicamente nos estacionábamos a escuchar la radio toda la madrugada. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos por la radio que solicitaban apoyo en una colonia aledaña a donde nos encontrábamos, cerca de la Roma. Pero ignoramos lo que decían, nos desentendimos y terminamos de cenar. Un rato después, volvimos a la patrulla y nos dispusimos a estacionarnos en el lugar de siempre, la esquina de unas callecitas desoladas. Apenas se apagó el motor de la unidad, escuchamos un espantoso alarido rogando por ayuda. He de admitir que el grito nos puso los pelos de punta y nos alarmamos de verdad. Más que alertas, empezamos a revisar las cercanías, sin salir de la patrulla, claro está. De entre las sombras, divisé la figura de una mujer salir corriendo del portal de una casa más adelante. Iba descalza y vestía únicamente un camisón. No tardó mucho en llegar a la patrulla y pegar desesperada en la ventanilla. Ella sangraba profusamente y salpicó el vidrio de la portezuela. De inmediato la subimos a la patrulla. Mientras mi pareja pedía apoyo y una ambulancia para la mujer que había sido apuñalada varias veces, yo trataba de descifrar lo que decía. De entre sus balbuceos entendí que alguien había entrado a su casa y había atacado salvajemente a toda su familia. Por reflejo, empuñé mi pistola y me dispuse a entrar a la casa de donde la vi salir. Mi pareja trató de convencerme de esperar los refuerzos, pero ya me enfilaba hacia la entrada, decidido a encarar a aquel maldito criminal. Él no tuvo otra opción más que dejar a la mujer agonizante en la parte trasera de la patrulla e ir tras de mí para cubrirme. El portón estaba abierto y entré sin reparar en nada más, alumbrado únicamente por una pequeña lamparita, y empuñando fuertemente mi revólver, empecé a andar por el pasillo. Conforme avanzaba y revisaba el lugar, me percaté del deplorable estado en que se encontraba aquella construcción. Parecía caerse a pedazos. Justo cuando empecé a considerar la posibilidad de haber entrado a la casa equivocada, escuché ruidos extraños provenientes de la sala al final del pasillo y me acerqué cautelosamente. Entonces sucedió y me encontré cara a cara con el criminal. Iba entrando a la sala por una ventana trasera. En una mano cargaba una funda de almohada a modo de costal donde llevaba joyas y dinero robado de la escena del crimen, y en la otra empuñaba un enorme cuchillo de cacería que escurría de sangre. Él no tuvo tiempo de reaccionar y mi pareja y yo actuamos de manera impecable. De inmediato lo capturamos, esposamos y empezamos a revisar la casa, pero, como lo había notado antes, la casa estaba abandonada desde hacía años y no había nadie más que nosotros tres. Supusimos que el crimen sucedió en una casa vecina y que el desalmado asesino pretendía escapar por ahí, aprovechando que la casa estaba deshabitada. Pero no pudimos interrogar al sospechoso porque, desafortunadamente, durante la aprehensión, se resistió al arresto y tuvimos que reducirlo, dejándolo inconsciente. Cuando escuchamos las sirenas del apoyo aproximándose, sacamos al tipo y nos dirigimos a la patrulla para que la mujer lo identificara. Pero nos llevamos otra desagradable y muy amarga sorpresa al descubrir que la mujer agonizante ya no estaba ahí. Era imposible que hubiera salido de la patrulla, como era imposible también el hecho de que tampoco hubiera rastro alguno de la sangre que la mujer salpicó sobre la puerta y que hasta hacía menos de 5 minutos escurría por la ventanilla. Pero eso no era lo peor. Lo peor vendría después.
Justo entonces llegaron los refuerzos. Al principio nos sorprendió que tantas patrullas atendieran nuestra solicitud de apoyo, pero nos enteramos que atendían un llamado previo por un sujeto que había entrado a una casa en una colonia vecina a la que estábamos y había asesinado salvajemente a toda la familia. El sujeto había escapado y se formó un operativo para encontrarlo. Ellos pensaron que éramos nosotros los que habíamos respondido a esa llamada porque el sujeto al que buscaban resultó ser el mismo tipo que teníamos en custodia. Mi pareja me apartó y me dijo que si no quería que nos tildaran de locos, lo mejor sería que nos guardáramos el secreto de la mujer que nos había pedido ayuda y que luego se había esfumado. Dadas las extrañas circunstancias, aquello me pareció lo más conveniente y declaramos que solo lo vimos entrar a la casa abandonada. Aquello nos hizo merecedores de reconocimientos por nuestra valentía al capturar a aquel asesino psicópata, que además terminó adjudicándose la autoría de otro crimen que llevaba más de 6 años sin esclarecerse. Un crimen que cometió en la misma casa donde lo capturamos y donde asesinó salvajemente a la familia que vivía ahí. Lo peor vino cuando vimos las fotos de las víctimas de aquel crimen. El tipo huyó de donde cometió los horrendos asesinatos y decidió correr a esconderse en esa pequeña casa, pues la recordaba de la noche de su carnicería y la conocía a la perfección. Sabía que años después de la horrenda masacre, la casa permanecía abandonada y pensó que no lo buscarían ahí. No contaba con que la mujer que aparecía salvajemente asesinada en las fotografías del crimen sucedido 6 años antes regresó para pedirnos ayuda esa noche y por fin conseguir justicia. Varios años después, en la misma colonia Roma, viví una experiencia, si no igual de perturbadora, al menos igual de extraña. Una noche, por la radio, escuchamos a compañeros pidiendo apoyo en un conocido edificio de departamentos en la zona. Los vecinos escuchaban una salvaje trifulca sucediendo en uno de los condominios. Justo cuando arribamos al lugar, los compañeros que ya estaban ahí volvieron a pedir apoyo, pero ahora con la curiosidad de que pedían urgentemente a un equipo que pudiera manejar animales salvajes. Aquello nos pareció extrañísimo y nos apuramos a llegar al departamento. Cuando alcanzamos el 6º piso, nos encontramos al par de compañeros realmente asustados. Uno de ellos tenía el uniforme hecho jirones y sangraba profusamente de lo que parecían zarpazos en su abdomen. Estaban agazapados fuera del departamento. Al principio pensamos que no podían entrar, pero de inmediato nos dijeron que lo que intentaban era mantener la puerta cerrada para que la bestia no escapara. Mientras esperamos por más apoyo, nos explicaron la situación. Atendieron la llamada de los vecinos y se presentaron en el departamento. Cuando llegaron, la lucha estaba en su momento más intenso, así que se apuraron a entrar, decididos a intervenir. Patearon la puerta y de inmediato se arrepintieron. Dicen que lo que encontraron adentro no era humano. Era una enorme bestia peluda devorando lo que parecían ser los restos de un hombre. Al darse cuenta que estaban ahí, y antes de que pudieran reaccionar, la bestia les saltó encima y los atacó. Uno de ellos alcanzó a dispararle antes de que los hiciera pedazos, pero más allá de herir a la bestia, solo consiguieron alejarla lo suficiente para escapar. Empezamos a conjeturar si aquello era un puma o un mandril, pero uno de ellos dijo que era más parecido a un oso. Mi pareja y yo supusimos que exageraban. En tal caso, ¿cómo habrían metido un oso a un condominio en el 6º piso, sin que nadie más en el edificio lo notara? Llegaron los refuerzos, y con ellos, un comandante que se las daba de experimentado cazador. Se le puso al tanto de la situación, y después de burlarse de los oficiales, se dispuso a entrar. Armado con una escopeta, abrió la puerta y se introdujo en el departamento. Entre gritos, disparó 4 veces la escopeta antes de que entráramos en tropel dispuestos a acribillar al animal. Pero no hubo necesidad. En
Encontramos a la amenaza neutralizada y al comandante, literalmente, cagado del miedo. Cuando revisamos el departamento, encontramos los restos a medio devorar de las 2 personas que lo ocupaban. Un par de sujetos que resultaron ser profesores de historia o de folclore o de tradiciones ancestrales o algo así, que daban cátedra en la UNAM. Pero lo más perturbador fue que no encontramos rastro alguno del oso que, tanto los oficiales que entraron como el comandante, que se volvió diabético después de eso, juraron que los había atacado. Lo que encontramos fue el cuerpo del sujeto al que el comandante le había metido los 4 escopetazos. Uno le voló la mano derecha, otro le cercenó la pierna izquierda por la mitad, uno más le hizo un hoyo en el abdomen que casi lo parte en 2, y el último le voló media cabeza. Todo habría quedado como un malentendido, de no ser porque las subsecuentes indagaciones revelaron que aquellos restos pertenecían a una persona de la etnia yaqui del estado de Sonora y que los profesores lo tenían como caso de estudio en sus investigaciones sobre el nahualismo y las posibilidades de transmutar la forma humana a una forma animal. Estudio que, obviamente, nunca se pudo concluir. El miedo es real. Rapatustra 2017. Toca la campana si te atreves.